Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Del anterior tema tenemos pendiente, creo, 2 hojas o 3 sobre lo que es la planificación de marketing. Cuando cambiemos, vamos a concluir, por favor, para no cortar y volver a cargar. Ahora ya está volviendo un problema esto de Internet. Ahora nos piden contraseñas, captcha en cada contraseña, en cada unidad. Pues que hay más control. Bien. Vamos a entrar a ver lo que es el transporte aéreo internacional. Dentro de la logística internacional que estábamos viendo, hemos podido apreciar que es el desplazamiento de un país de origen hasta un país de destino en las condiciones más óptimas para poder llegar hasta el consumidor final. Entonces, son una serie de etapas que se debe cruzar para poder llegar. También se conoce como distribución física internacional, que es parte complementaria de lo que es la logística. Entonces, cuando realizamos la logística de transporte internacional, también tenemos que separar por vías. Lo que habíamos visto, estamos entrando a la parte teórica y ahora vamos a entrar por tema. El transporte aéreo de carga internacional. En cuanto al transporte aéreo, realmente se ha desarrollado bastante en cuanto a la tecnología. Como ustedes pueden ver, en la primera diapositiva, vean ese Airbus, es de Beluga, son rusos. Son tremendos, especialmente diseñados para carga pesada. Pero también hay que ver los costos. Los costos son los que influyen bastante en este aspecto, ¿no? Entonces vean, la cabina de mando es bastante pequeña, tiene el diseño de un delfín. Muchos llaman el carguero delfín, ¿no? Por su apariencia que tiene acá. Bastante espacio, bastante campo. Y la cabina se encuentra acá adelante, ¿no? Son para mercancías bastante grandes. También se transporta avionetas, contenedores, todo ello. Entonces, el transporte aéreo internacional es una parte de la logística. Toda vía de transporte siempre tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Tienen siempre algo de qué resaltar. Por ejemplo, dentro de las ventajas nos dice, se puede apreciar la rapidez y puntualidad de entrega. Realmente tienen una velocidad tremenda y ante todo yo podría decir una exactitud también en el momento del vuelo. Por ejemplo, yo me ponía a pensar de que semejante espacio aéreo, que nos vayamos 10 o 50 metros más allí o más a este lado o más arriba o más abajo, hay bastante espacio aéreo. No podían variar. Pero yo mismo he comprobado en las mañanas en mi ventana de dormitorio, está por una esquina de ventana y cruza casi de la mitad, un poco más arriba. Y eso es todas las mañanas. Todas las mañanas, a las 7 de la mañana. No se sube más arriba, ni más abajo, ni más a un costado. En el mismo lugar, porque yo me atreví a marcarme con marcadores lugarcito, y por donde termina de bajar, porque tienen que ir bajando de altura para que pueda aterrizar, ¿no? He marcado, y todos los días aparece por el punto marcado y termina en la otra ventana, casi a la mitad, un poquito más arriba. Por el mismo lugar. Yo diría una precisión suiza realmente, ¿no? Tan exacta, pues yo decía, si hay tanto espacio, puede bajar más abajo o más arriba o al lado derecho o a la izquierda. No, señores, realmente en el mismo lugar. Entonces me di cuenta que tienen una precisión única para poder guiar, manejar un avión, una aeronave, ¿no?
inclusive tomando en cuenta la velocidad a la que va, con la rapidez y puntualidad de entrega. Por eso decíamos alguna vez de que cuando los aviones tienen conexiones a nivel internacional, llegan a un aeropuerto, hace su transbordo y continúa su vuelo a otro país. Entonces, la puntualidad es muy importante que realmente lleguen a utilizar porque si se hacen dejar con el otro vuelo, pues tienen que hacer su transbordo de carga y todo. Realmente es impresionante. Manipulación segura. Tienen todo el equipo necesario para poder cargar, descargar, y eso se llaman medios de manutención. Técnicamente se llama medios de manutención. Tienen todo el equipo necesario para cargar y descargar. Ahorro de seguros. Los importadores generalmente no quieren asegurar cuando es por vía aérea, justamente por la primera ventaja, que es rápido y seguro. Quiero decir que durante el vuelo no hay robos, no hay mermas, no hay pérdidas. ¿Quién va a robar durante el vuelo? Entonces no asegura, porque sales de un aeropuerto y llega al puerto de destino. Entonces difícilmente puede haber robo durante el vuelo. Solo y muy a pesar que cuando el vuelo, digamos, del exterior llegue al el aeropuerto de Lima, si no me equivoco es Chávez, llega cuando se descargan en los almacenes, así sea a mediodía, siempre la carga aparece perforada. Siempre, por no decir es ley, siempre hay robo. Entonces, cuando son vuelos directos, entonces realmente no hay robo ni pérdida. Entonces, por eso que los importadores no quieren asegurar, porque no es necesario. Pero cuando hay escala en Lima, sí. Ahorro de embalajes. Tampoco se requiere un embalaje bastante duro, consistente. No, un embalaje normal, porque ya les decía, no hay por qué temer de la mercancía, porque no olvidemos que el costo del embalaje también influye, ¿no? Economía de financiación. En el transporte aéreo, por ejemplo, no influye mucho, porque es cuestión de horas solamente los vuelos. Quiero decir de que en la guía aérea, que es el documento de transporte aéreo, en la parte inferior izquierda, existen dos columnas, donde ahí se describe la forma de pago del flete. Una columna está bajo el nombre de prepaid en inglés, que significa prepago. Y la segunda columna está como collet, se escribe C-O-L-L-E-T, como estoy pronunciando, ¿no? Collet se escribe. ¿Qué quiere decir? Que se pagará el flete cuando llegue al aeropuerto de destino. Si sale el avión de Miami hasta el aeropuerto del Alto, cuando llegue al aeropuerto del Alto, recién se debe pagar el flete. En cambio, el otro, el prepaid, se tiene que pagar ya, antes de que levante vuelo en el país de origen. No, en Miami se tendría que pagar. Antes, por eso es un prepago, prepaid. Pago anticipado, entonces. Entonces, hay dos modalidades. Estas dos modalidades, por ejemplo, se aplica en vía aérea como también en vía marítima. En el BEL igual tienen las dos columnas. Pago por adelantado y por pagar cuando uno recién llega al aeropuerto. Y de marítimo, cuando sale del puerto de Miami, se paga los fletes, prepaid. Pero cuando llega ya al puerto de Arica, hay que pagar recién, collet, por pagar quiere decir. Entonces, si es por vía aérea, es cuestión de horas solamente. Que dejemos de pagar 3 horas antes, no paguemos solamente cuando llega al aeropuerto del Alto. Entonces,
Nada de financiación, ¿no? Cuestión de horas. En cambio, si fuese marítimo, de Europa hasta llegar al puerto de Arica y La Paz, Bolivia, como ejemplo, se demoran 3 meses. En ahí se puede aplicar eso, ¿no? No hay, hay bastante demora, mejor dicho. Cuando llega al puerto de destino, recién se paga. Entonces hay tiempo, ¿no? De 3 meses para poder pagar el flete. Igual también tiene prepago. Se puede pagar también antes de que zarpe del puerto de origen. En este caso es de aeropuerto a aeropuerto. Entonces no hay mucho tiempo, horas se podría decir, que se podría dar como financiamiento. Transporte de corta duración hasta el aeropuerto y desde él. Por supuesto, como se trata de horas, es bastante rápido. Ahorro de existencias. El ahorro de existencias, genéricamente, a veces no requiere que se almacene, sino directamente, eso se llama despacho sobre pista. Del mismo avión se puede descargar y llevar hasta los almacenes del importador. Mayor frecuencia de las conexiones, posibilidad de llegar a cualquier región. Las conexiones de aeropuerto a otro aeropuerto entre líneas ya tienen bien planificado para que puedan llevar la carga. Quiero decir, puede salir hemos dicho, de Zaragoza, España, hasta el puerto marítimo de Madrid. De ahí puede tomar otra escala por vía aérea o por vía marítima también, otro buque, hasta llegar al puerto de Arica o hasta llegar al puerto de destino. Entonces, sí, realmente hay frecuencias de vuelo, conexiones, podríamos llamar técnicamente, conexiones a nivel internacional. Posibilidad de llegar a cualquier región, sí, siempre y cuando tenga su aeropuerto. Entonces, hay posibilidad de llegar a cualquier región. Bajo índice de vandalismo y robo. Como el vuelo es rápido y seguro, entonces tampoco hay robo ni merma durante el vuelo. Entonces, es una ventaja en ese aspecto. Justamente por eso es el flete más caro, es el más oneroso. Las desventajas. Mayores costos de transporte que de los otros modos. Mayores costos. Por supuesto, es el más caro, decíamos, ¿no? Capacidad de carga limitada. No se puede llevar bastantes contenedores, como en el caso marítimo. 8.000 contenedores, el último buque que se lanzó, hasta 10.000 contenedores. Entonces, por vía aérea solamente un contenedor de 40 pies o dos de 20 pies, nada más. El peso es demasiado. No es óptimo para el transporte de grandes volúmenes de carga, de antemano. No se pueden traer carga sobredimensionada. Eso influiría bastante en el costo de los fletes. Prohibido en el caso de ciertos productos peligrosos, explosivos, dinamitas, ácidos, tienen que tener su autorización previa. Dependiendo de la legislación nacional, mayores gravámenes debido a que estos se calculan sobre el precio SIP, aeropuerto de destino. Como se cobra en función al volumen y al peso sobre la carga, entonces los fletes son más elevados. Todas las líneas aéreas están asociadas a IATA.
que significa Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Tienen sus propias oficinas en cada país, sus propios hangares, pero generalmente no se quedan, ¿no? Son puras conexiones, se pasan volando. Entonces, el organismo que los asocia a todas las empresas de transporte aéreo es IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la cual se debe considerar las siguientes situaciones. Primero, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional fundada en 1945 por las aerolíneas de varios países con el objeto de establecer la discusión de muchos problemas conectados con la rápida expansión de la industria del tráfico aéreo luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya en todo podríamos decir en esa época a ponerse en práctica lo que es el transporte aéreo de carga. Muchas empresas han tenido que sacar los asientos y volver los aviones cargueros, ¿no? Porque generaba mucho más. Dos, la intervención de IATA empieza únicamente después de los gobiernos que han terminado de negociar los acuerdos sobre derechos de tráfico y de otro tipo. Con referencia a los acuerdos bilaterales de servicios aéreos y han autorizado a las compañías aéreas a ofrecer tales servicios. A partir de ese momento, las actividades de la asociación se extienden a casi todas las facetas de las operaciones de transporte aéreo. Tenemos un área de lo que es IATA. Vean, las conexiones se han dividido en tres espacios territoriales físicos, el 1, el 2, el 3. El 1 está compuesto por Norteamérica, Canadá y Sudamérica. En el área 2 tenemos todo lo que es la parte de Europa, ¿no? Y en el área 3 puede ser también que estén ahí Japón, Asia, ¿no? Dada la redondez de nuestro globo terráqueo, entonces se va conformando. Por eso también hay que considerar la diferencia horaria. Mientras aquí esté amaneciendo, pues allí está empezando a anochecer, en otro lado del mundo. Entonces, esos aspectos hay que considerar. Cuando una empresa desea levantar vuelo, tiene que entrar en conocimiento de lo que es la Convención de París y la Conferencia de Chicago. En la cual indican de que cada país es dueño de su territorio o de su zona aérea. No pueden venir y cruzar por nuestros cielos otra empresa sin ninguna autorización. Además, muy especialmente es muy importante de que esto le interesa más a la Fuerza Aérea para que no puedan, digamos, invadir nuestro país. Tienen que solicitar permiso. Cuando un avión invade nuestro territorio aéreo, inmediatamente están los aviones caza para ir detrás de ellos y decirles, señores, ha invadido nuestro espacio aéreo, tiene que salir de esta altitud. Y si no quieren salir, se les pide, por favor, aterrizar en el país de donde se le intervenido. No quiere aterrizar, pues puede destrozarlo en el mismo aire. Esa es la potestad que tiene la Convención de París, como también ratificada por la Conferencia de Chicago. Entonces, dueño.
más arriba de lo que es el espacio aéreo permitido para cada país, ya es un espacio aéreo internacional. Todos pueden volar más allá de una longitud. Si no me equivoco, es de eh, unos 30.000 pies de altura, más o menos, como topo. De ahí para arriba ya es un espacio aéreo internacional, donde cualquier línea aérea puede navegar a esa altura. Es interesante en esta situación, que tuve también la oportunidad cuando me mandaron con una beca a Santiago de Chile vía Iquique. Ahí es donde he podido ver realmente cómo uno se sale de la atmósfera, ¿no? Porque había una tormenta tremenda, tremenda. Yo pensé que íbamos a hacer cena de tiburones. Y nos hemos ido subiendo, subiendo, pero también ya el oxígeno nos faltaba. Entonces, hemos ido sacando las máscaras de oxígeno y ahí es donde vi por la ventana cómo era nuestra tierra. Un globo suspendido en el aire, en el vacío. Así en media circunferencia yo vi por la ventana. Y también he tenido la suerte de poder ver el laguito Titicaca. Parecía un gráfico pequeñito, ¿no? Porque había mucha tormenta. Arriba ya no se sentía ni lo que volaba una mosca, ¿no? Silencio. Parece que estuviésemos pues en el espacio, sin ninguna bulla. Interesante. Hemos ido avanzando, ya para aterrizar han ido bajando, bajando, y lo peor es que se ha internado hacia el mar, no ha ido por el lado de tierra, hacia el mar. Por eso yo decía, vamos a hacer cena aquí de tiburones. Y ha ido bajando, 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 se ha ido estabilizando y ha ido aterrizando. Pero interesante salirse de la atmósfera más allá, donde todo es vacío, ya no hay ni oxígeno. Justamente las turbinas de estos aviones son especialmente diseñadas, ¿no? En la Conferencia de Chicago de 1944, una mayoría sustancial de naciones defendieron la instrumentación de un convenio multilateral por intermedio de la cual se regularán los derechos fundamentales de los transportadores para desarrollar sus servicios en las respectivas jurisdicciones nacionales. Entonces, esta Conferencia de Chicago autoriza de que puedan cruzar el cielo. Y a eso se llaman las libertades de aire. Veamos cuáles son las libertades de aire que existen. La primera libertad de aire, ¿qué quiere decir? A volar sobre uno o varios países miembros del convenio sin aterrizar. Entonces la primera libertad de aire es que se puede cruzar el espacio aéreo, pero sin aterrizar, no tiene por qué aterrizar, solamente de paso podríamos llamar. Por eso dice derecho a volar sobre uno o varios países miembros del convenio sin aterrizar. Solamente puede cruzar. Segunda libertad del aire. Derecho de efectuar aterrizajes por razones técnicas en países miembros del convenio, pero con fines de no comerciales. Entonces, en esta segunda libertad de aire se puede volar, se puede cruzar el cielo, pero solamente puede aterrizar en casos de emergencia, llamémoslo así. Cuando están fallando las turbinas, el motor, las hélices, sí puede aterrizar. Solamente por razones técnicas en países miembros. Puede haber muchos problemas en cuanto a los motores principalmente o turbinas, entonces pide autorización para aterrizar y aterriza nomás, ¿no? Entonces, esa es la segunda libertad de aire.
Sí, hola. Sí. Ya, en un ratito, ¿ya? En un momentito. Estoy en clases ahorita. Ya, chao, chao. Tercera, libertad de aire. Se tiene la facultad de transportar carga comercial, correo y pasajeros desde el país de la compañía al territorio de otro país miembro. Eso quiere decir, como vemos en el gráfico, puede salir de Bolivia a través de una línea aérea que antes teníamos el LAP, ahora es BOA, a otro país miembro, puede ser Venezuela. Puede llevar carga comercial, correo y pasajeros. Desde el país base de la compañía, porque BOA es nacional, corresponde a Bolivia, al territorio de otro país miembro, que sería Venezuela. Nos queda 10 minutos. Si se corta, voy a volver a mandar el link, por favor. Cuarta, libertad de aire. El derecho a transportar carga comercial, correo y pasajeros desde territorio de un país miembro del convenio al país base de la compañía. Podríamos decirlo viceversa del otro, ¿no? De un país miembro a través de su línea aérea a un país donde tenemos también nuestra empresa aérea que es BOA. Por eso dice, el derecho de transportar carga comercial, correo y pasajeros desde territorio de un país miembro del convenio al país base de la compañía. El país base es donde tiene su propia compañía aérea. Esta es la cuarta libertad. La quinta libertad, la última. Se tiene la facultad de aterrizar, recoger, despachar carga comercial en cualquier punto de aterrizaje en vuelos entre dos o más países miembros del convenio. Entonces, se puede hacer todas las operaciones, así como aterrizar, recoger, despachar carga comercial en cualquier punto de aterrizaje en vuelos entre dos o más países miembros. Entre los países miembros uno puede nomás, pero hay que diseñar la orden de vuelo, ¿no? Se puede. Esta es la más amplia donde genéricamente más se utiliza. Según el Convenio de Varsovia, se establece el marco jurídico del transporte aéreo de carga, que se suscribió en Varsovia en 1929. Dice, aplicación solo se aplica al transporte internacional de carga, exceptuando los convenios postales. Cada línea aérea tiene que tener un espacio pequeño para que se pueda transportar en cuanto a paquetería y correspondencia. Sí o sí. Los convenios postales, también pequeños presentes, donde se pueda pagar. Por ejemplo, hasta $100 con un peso tope de 40 kilogramos. O mercancías también que lleguen con un valor de $1,000. Para todo vuelo se tiene que presentar sí o sí el documento de transporte, que así conocemos según nuestra legislación. Pero en el contexto internacional es diferente. Se conoce como conocimiento de embarque aéreo. Nosotros en Bolivia, documento de transporte, pero en el exterior, conocimiento de embarque aéreo, conocimiento de embarque marítimo, conocimiento de embarque terrestre, el MIG de TEAPOL. Entonces tiene diferente denominación en el exterior. Por eso a veces de repente uno se confunde, ¿no? Entonces el documento de transporte es Air by Bill, conocimiento aéreo. La falta, irregularidad o pérdida de dicho título
no afecta la existencia ni la validez del contrato. Puede perderse, extraviarse. El conocimiento aéreo hace fe, salvo prueba de lo contrario, de la existencia del contrato del recibo de las mercancías y de las condiciones de transporte. Será expedida en 3 originales. El primero para el porteador, es decir, para la línea aérea, y firmado por este. El segundo para el destinatario. ¿Quién es el importador? Será firmado por el expedidor y el porteador. Y acompañará la mercancía junto con la aeronave y la misma mercancía. El tercero es para el expedidor, para el que remite, para el exportador, podríamos decir directamente. Entonces, cuando se elabora una guía aérea, también tiene su nombre técnico. Se llama corte. Una vez que ha verificado todos los productos, puede ordenar a que elaboren la guía aérea, pero eso se llama el corte. Pueden realizar el corte de la guía aérea. Y con ese documento pueden transportar. Siempre tiene que ir junto con el medio de transporte. Si no va junto al medio de transporte, se procede al comiso de comiso. ¿Qué hemos dicho que significa los dos términos? Comiso y decomiso. ¿O será lo mismo? A ver, jóvenes. Comiso es la retención definitiva, licenciado. ¿Ya? ¿Y decomiso? La retención momentánea está Momentáneo. Correcto. Me alegra de que se hayan grabado. Entonces se puede proceder al decomiso, retención momentánea hasta demostrar lo contrario. Entonces tiene mucho cuidado en no olvidarse de que porten el documento, porque si lo retienen la aeronave, ya perdería su ruta, el tiempo, y se perdería también las conexiones a nivel internacional, ¿no? El exportador, derechos y obligaciones, o también se llama el expedidor, el que envía, el que manda. Es responsable de la exactitud de las indicaciones concernientes a la mercancía. Deberá indemnizar al transportista o a cualquier persona por el daño causado como consecuencia de sus declaraciones inexactas. Tienen personal especializado para el carguillo y también para que controlen durante el vuelo hasta el país de destino, porque este transporte es de aeropuerto a aeropuerto. Está obligado a suministrar los informes y unir el conocimiento aéreo de los documentos que para el consignatario pueda cumplir con las formalidades aduaneras. Es decir, con toda la documentación, la factura, la guía aérea, lista de empaque, seguro, todo ello. Cuando hablamos del transportista, también se conoce técnicamente bajo el nombre de porteador, porque está transportando carga, está portando carga, está cargando. Vean la cantidad de aviones cargueros, ¿no? Es responsable del daño, pérdida, avería o retraso de las mercancías mientras éstas estén bajo su custodia. Transportista o porteador también se llama, lo mismo. La responsabilidad del porteador por pérdida de mercancías se limita a 250 francos por kilogramo. Más o menos son $1,900. Si el expedidor ha declarado el valor de las mercancías y pagado una tasa adicional, la responsabilidad del transportador será del valor declarado. En la parte superior que vamos a ver al finalizar el tema, vamos a ver la estructura
organizacional de una factura o guía aérea. Y vamos a ver realmente, especialmente el marcaje, tienen que tener mucho cuidado. Se puede entremezclar con otras mercancías, otras cajas. El marcaje, que así técnicamente se llama, el rotulado, lo que ponemos el nombre, exportador, importador, número de caja, los pictogramas, aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, todo eso se llama rotulado, pero técnicamente se conoce más como marcaje, como el marcaje. El porteador no será responsable si prueba que él y sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas. Deberá avisar al destinatario a la llegada de la mercancía. Apenas llega al aeropuerto de destino, el departamento o unidad de carga avisa inmediatamente que ha arribado en el vuelo número tantos su mercancía para esta empresa. Tenemos el importador, que también se considera como el destinatario, que está en el país de destino. Tiene derecho desde la llegada de la mercancía a solicitar del porteador el conocimiento aéreo. Tiene que pedir la guía aérea o el conocimiento aéreo y la entrega de las mercancías contra el pago de los fletes y otros importes. Cuando decíamos que nos entregan 3 ejemplares, el ejemplar número 2 es genéricamente todas las guías aéreas de todas las líneas aéreas de color rosado. Y en ahí es donde estampa la aduana, el momento de descargar la aduana está presente y pone su sello que dice ejemplar válido para aduanas. Ejemplar único válido para aduanas. Entonces, cuando uno quiere nacionalizar, tiene que presentar ese ejemplar número 2. En la parte de abajo dice ejemplar para el consignatario. Entonces, con eso se realizan los trámites, las nacionalizaciones en la aduana. Con otro no se puede, pero puede ser que se extravíe. Entonces, ya la misma línea aérea tendrá que legalizar, ¿no? Y es rápido la legalización, al menos acá en el aeropuerto del Alto, se va donde la línea aérea y nos legalizan una fotocopia o una copia si tendríamos, ¿no? Pero bajo la responsabilidad del importador. Posteriormente ya le envía la carta pidiendo de que sí se le habilite una copia válido para aduanas para que puedan nacionalizar. Debe hacer valer sus derechos. En caso de avería de la mercancía, deberá presentar una protesta inmediatamente después de haberla anotado y a más tardar dentro de 14 días, contados desde la fecha de su recibo. Por eso, cuando ya reciben la carga en los almacenes, nos emiten el parte de recepción. Entonces, a partir de esa fecha hay que contar, ¿no? El tiempo que 14 días para que puedan hacer los reclamos pertinentes por alguna situación. Por ahí ha sido mala manipulación y lo han roto, ¿no? En caso de retraso, la protesta deberá hacerse a más tardar dentro de los 21 días. En caso de retraso, en que la mercancía haya sido puesta a disposición del destinatario. Toda protesta deberá hacerse constar por escrito en el contrato de transporte o mediante otro escrito expedido en el plazo previsto para dicha protesta. Protesta o reclamo. En el exterior se conoce como una solicitud de protesta, una solicitud de reclamo. La falta de protesta dentro de los plazos establecidos hará inadmisible las acciones contra el transportador. Entonces tiene 21 días para poder, 7 por 3, 21, 3 semanas tienen para poder hacer el reclamo ante la empresa. La guía aérea, ese es el documento de transporte que así conocemos en nuestra legislación.
pero en el contexto internacional, conocimiento de embarque aéreo sería. La guía aérea también se conoce como Air by Bill, guía aérea. Las guías o conocimiento aéreo no es un documento negociable, es decir, su endose no es tan válido como endosar una factura. Se compone de 3 originales y de 6 a 11 copias, dependiendo de las líneas aéreas. Pueden estar para su departamento de cobranza, otra copia para su departamento de archivo, entonces dependiendo, ¿no? Qué departamentos o unidades tienen. La guía o conocimiento aéreo es el documento más importante emitido por un transportista de carga o sus agentes de carga autorizados. Combina diferentes propósitos. La guía aérea se conoce como si se podría evidenciar, es una evidencia documental de la conclusión del contrato de transporte. Es una evidencia cuando nos entregan, quiere decir que ha cumplido su contrato. Prueba del recibo de las mercancías para su envío. También cuando nos emiten el parte de recepción, es una prueba, es como un recibo de que nos han dado, de que sí se ha descargado en la aduana. Factura del flete. También hay que pedir la factura del flete. Muchas veces también en la misma guía aérea, como les decía, existen 2 columnas donde dice prepaid y collect. Entonces, ahí también hay que fijarse. Certificación del seguro en caso de requerirlo el expedidor. Se puede sacar una póliza de seguro. Puede ser una póliza de seguro flotante. Flotante quiere decir que solamente sirve para un vuelo. O también por vía terrestre se saca un seguro flotante. Solamente es válido desde el puerto de Arica, por decir, hasta la frontera con Bolivia, Chungará. Hasta ahí no es válido el seguro. De Chungará hacia nuestro país no es válida ese seguro. Pues se cobran bastante bajo, más o menos entre 20, 30 o $50 el costo de una guía aérea. Son 3 ejemplares originales y como 8 copias, dependiendo cuánto necesita, ¿no? Cada empresa, para qué unidades. La factura del flete, bueno, es la misma guía. Certificación del seguro en caso de requerirlo el expedidor. Certificación del seguro. Vamos a ver en la guía aérea en dónde está el monto para el seguro. Y por último, conocimiento de embarque, guía para los empleados del transportista para manejar, despachar y entregar la mercancía. Siempre debe ir adjunto a el medio de transporte. Esta es la guía aérea, vean. Vamos a ver, les voy a enviar la próxima clase una fotocopia de este documento. Los que ya tienen también pueden traerlo, ¿no? Para que veamos. Esto les decía, les va a servir mucho para que puedan realizar la liquidación de tributos, porque los fletes se sacan de acá, de la guía aérea. Esta es la guía aérea. Entonces vamos a ver cada uno de sus puntos, qué datos debe ir y cuáles son importantes. Aquí la cantidad, por ejemplo, de mercancía, cuántos cartones, aquí el peso neto, peso bruto, y la tarifa, el rate, la tarifa por kilo. Entonces, ¿cuántos kilos tenemos acá? Se multiplica y nos da el flete. De este flete, alguna vez les decía de que se debe tomar únicamente el 25% del total del flete. Entonces, este es el flete real. El peso bruto por la tarifa. El resultado es el flete realmente pagado o por pagar. ¿Por qué se dice el valor realmente pagado o por pagar? A ver, alguien me dice. En valoración no debí llevar.
¿O están llevando ahora? Estamos llevando ahora, licenciado. Ah, ya, entonces ahí es donde van a ir viendo más detalle. Pero esto también les va a servir cuando ya entran a la materia, creo que es el quinto semestre, taller de liquidación y despacho aduanero, creo que es. Entonces ya tienen que hacer ustedes con documentos de ALS. Yo cuando daba en su carrera liquidación y despacho aduanero, primero les daba teoría, después ya con documentos reales. Yo ya no intervenía. Les daba los documentos y ustedes tenían que ver de dónde sacar, cómo sacar, si sumaban, multiplicaban. Realizaban el aforo documental. La revisión, cada una de estas partes se llama aforo documental. El pago. Salvo decisión en contrario, los cargos son pagaderos por el expedidor, aunque se puede aceptar una expedición con cargos a pagar en destino. Eso se llama collect, por pagar en destino. Si se cumplen las siguientes condiciones. A, que el destinatario no sea el mismo que el expedidor. Que el destinatario no sea el mismo quien ha embarcado. Ni una agencia del gobierno. Bueno, las agencias del gobierno es pero solamente para el sector estatal, nada tiene que ver con el privado. Excepto cuando el embarque se efectúe por un agente de gobierno debidamente acreditado. Ni limite su libertad. B, que la expedición no consista o contenga restos humanos. También se trae restos humanos, pero hay que sacar una autorización especial. Animales vivos, por supuesto que sí. Por ejemplo, llegan los pollitos de un día, que llaman, en cajitas de unos 8 centímetros, 10 centímetros, sí, 10 centímetros. ¿No? En ahí se puede traer, llega al aeropuerto, inmediatamente sale a una movilidad especializada que tenga temperatura adecuada. Son pollitos de un día que se los conoce bajo ese denominativo. No se puede almacenar. Asimismo, nos hace una aclaración que puede incluir los pájaros, peces, insectos, ganado, animales de compañía y mariscos, porque son de fácil descomposición. Mercancía perecedera, de fácil descomposición. Puede ser pescado, carne, fruta, legumbres, que rápido se descompone, perecedera. C, que las normas monetarias del país que efectúa la entrega permitan el pago de los cargos por parte del destinatario. Cuando se queda en una moneda en pagar en dólares, pues se tienen que pagar también dólares en destino. D, que el valor de reventa de las mercancías no sea inferior a los cargos a cobrar. El valor de las reventas. Revender, es el objetivo del comercio, ¿no? Revender, comprar y revender. Y a eso se va agregando un determinado costo. Peso a considerar. El peso bruto, dice, peso de la carga que incluye embalaje. Este peso es utilizado con cargas pesadas con relación a su volumen, especialmente los metales, herramientas, los que tengan realmente bastante peso. Este tipo de cargas se llaman de alta densidad, pero que se trae por vía aérea. El peso volumétrico. Hay que calcular también. Hay mercancías que pesan muy poco, pero es bastante voluminoso. O al revés. Son pequeños que ocupan 1 metro cúbico, pero es de mucho peso. Por ejemplo, los lingotes, ¿no? De metales.
Dice, el peso volumétrico en el caso de carga voluminosa en relación a su peso, ropa por ejemplo, el peso a considerar será establecido sobre la base de su volumen. Cargas de baja densidad son aquellas que pesan menos de 1 kilogramo por 6.000 centímetros cúbicos. Entonces, la fórmula que se aplica es largo por alto por ancho, dividido entre 6.000. Ustedes dirán, ¿por qué entre 6.000? Aquí nos da la explicación. Relación peso-volumen. Si da más al peso, nos cobra el peso. Si da más al volumen, tenemos que pagar al volumen. Entonces, para eso se aplica esta fórmula. Para el transporte aéreo se ha establecido que una tonelada es igual a 6 metros cúbicos. Una tonelada, 1.000 kilos. Lo que equivale a decir que 1 kilogramo es igual a 6.000 centímetros. Vamos a hacer ejercicio lo siguiente. A medida que aumenta el peso transportado por vía aérea, las tarifas por kilo disminuyen, siendo además que las tarifas mínimas para el envío de mercancías de poco peso es mejor, más alta en los otros medios que en el aéreo. Entonces, siempre se debe calcular en función al peso o al volumen. Es por esto que, por lo general, para envíos menores a los 500 kilos es más barato vía aérea que utilizando otros medios. Claro que existe una tarifa mínima para el cobro de este tipo de mercancías. Las tarifas de carga aérea es la cantidad que cobran el transportista por el transporte de una unidad de mercancía, puede ser en kilos o libras. Libras generalmente es donde se utiliza más en el exterior. Tarifas aplicables son aquellas publicadas y en rigor de la fecha en que el transportista o su agente emiten el conocimiento aéreo. El llenado, el typeado que decimos nosotros de la guía aérea, técnicamente se llama corte. Una vez que ha verificado la FEL, ha hecho un aforo físico y documental de la carga objeto de exportación, ellos verifican con sus canes que no haya ilícitos, y ha habido muchas veces que en las exportaciones se estaba aprovechando sacar. Verifica y recién ordena el corte de la guía aérea, la facción de la guía aérea. Clasificación de las tarifas. Tenemos las tarifas internacionales que se bifurcan en generales, mercancía en general, cargos mínimos, pequeños envíos. Aquí también están las mercancías del courier. La tercera, de clase. Class rate. Transporte de vídeo, por ejemplo, también traen, porque no hay mucho trajín en el vuelo aéreo. De mercancías especiales o commodities. Mercancías especiales, commodity. ULDs, estos son tipos de contenedores. Tipos de contenedores. El más pequeño es de 1 metro cúbico. El más pequeño de los contenedores. Tiene la característica de ser sus vértices redondeados. No tienen esquinas, no tienen estos vértices, estas esquinas, porque está diseñado más o menos de acuerdo a la estructura del avión.
Cuando uno está volando, hay espacios, bolsas de aire llaman, que no hay aire, por lo tanto las turbinas se detienen y empieza a descender el avión. Y ese es el momento que nos hace algo especial en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hay estas bolsas de aire, tienen que tener mucho cuidado, porque si fuese esto una caja con vértices normales, estas esquinas pueden perforar la estructura de la aeronave. Entonces, estas esquinas son como recortadas, que vamos a ver también en diapositivas, ¿no? Tarifas generales de carga. La general cargo rates quiere decir la tarifa. Son tarifas establecidas para el transporte de la carga en general, conocidas también como tarifas para mercancías en general. Pueden ser de dos tipos. La tarifa normal, ¿en qué consiste? Código de clase de tarifa en la ABW, en la guía aérea. N, ¿de qué empresa será? Es una tarifa establecida para la carga general de menos de 45 kilogramos, donde abunda harto es la correspondencia. La tarifa de cantidad. General con descuento según código Q es una tarifa general con un porcentaje de descuento basado en la cantidad. A mayor cantidad siempre se bajan el monto del flete. Se trata de una tarifa aplicable a los envíos de más de 45 kilogramos de peso. Tarifa de clase. Las tarifas clasificadas por el tipo de mercancía conocidas como tarifas de clase se aplican a unas pocas mercancías dentro o entre ciertas áreas determinadas. Se expresan normalmente en términos de porcentaje de aumento o reducción de las tarifas generales de carga. Se caracterizan estas tarifas porque unas tienen un recargo y otras descuento sobre las tarifas normales menos de 45 kilogramos. Pues depende también mucho el tipo de mercancías que se está enviando. Tarifas de clase con aumento. Está con su código S. Es una tarifa con un porcentaje de recargo sobre lo normal, debido a la naturaleza de la mercancía, animales vivos, restos humanos, mercancía y botes. Esa es la tarifa de clase con aumento. Digamos, tienen que tener ciertos lugares muy especiales. Las tarifas para mercancías, los commodities, productos de la canasta familiar. Las tarifas serán, las tarifas para mercancía específica son normalmente más bajas que las tarifas generales y se publican para una mercancía especificada desde un punto de origen a un punto de destino. Eso es lo que habíamos visto como logística. Están sujetas a un peso mínimo que se publica con la tarifa. El código usado es la ABW y la letra C. Para productos, digamos, de fácil descomposición. Tiene que ser despachada inmediatamente. Hay tres condiciones que deben estar reunidas. Tarifa de punto a punto. Para una categoría de mercancías, una categoría determinada, puede ser las peligrosas, por ejemplo. Tienen que estar aisladas. Y la última es con un peso mínimo por envío. Hay también bastante livianas, entonces, menos de un determinado peso
entonces se asigna una sola tarifa, sea un poco más bajo, pero lo mínimo es cobrar según el tipo de mercancías. Las expediciones en unidades de carga, los pallets. Miren, acá por ejemplo está introduciendo unos contenedores cisternas. Hay tarifas especiales que se pueden aplicar a expediciones presentadas en dispositivos unitarios de carga o paletas, o pallets también que se conoce. Si la expedición se carga de tal forma que pueda transportarse fuera de la ULD, los cargos se basarán en el peso bruto de la expedición, incluyendo el peso de ULD. Son contenedores especiales, es decir, son pequeñitos que tienen los vértices redondeados. Si la expedición no está preparada para que pueda ser transportada aparte del ULD, el cargo se basará en el peso bruto o volumen de tal expedición, incluyendo el peso del ULD. El contenedor vacío, vía terrestre, ¿qué nombre tiene? A ver, ¿alguien recuerda? Un contenedor vacío. Es la tara del contenedor. Quiere decir que es un contenedor vacío sin mercancía. Más o menos pesa entre 2,5 toneladas, 2.500 kilos, 2.200, por ahí fluctúa. Los cargos mínimos. Esto específicamente quienes las despachan es DHL. ¿Por qué? Porque es una empresa transnacional que tiene una gran flota de aviones cargueros, tiene muchos buques cargueros, también una flota de camiones, ¿no? En todos los países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta empresa DHL nos representa a la compañía aérea BOA. Es transnacional, DHL. Estos sus cargueros también muchas veces han sufrido accidentes. ¿Por qué? Porque cuando iban volando, pues se atravesaban un grupo bastante grande de aves volando. Entonces la turbina absorbe y les echa papilla aquí adentro, ¿no? Entonces esas aves también pueden dañar las turbinas y pueden ocurrir accidentes de que se estrelle el avión, porque la velocidad a que va es tremenda. Cargo mínimo. Código de clase de tarifa en la Bill M. Es la cantidad menor que se cobrará por el, ahí ya tenemos el aviso, por el transporte de un envío entre dos puntos, sin tener en cuenta ni el peso ni el volumen. Solamente un acuerdo entre los dos países, entre exportador e importador. Vienen establecidas por IATA, Asociación Internacional de Transporte Aéreo, para las áreas, tanto para el tráfico dentro de cada línea aérea, como para el tráfico entre las diferentes áreas. Es el cargo mínimo de percepción mínima que debe recibir el transportista por el envío o transporte de una mercancía. Cuando el cargo por peso o volumen de una expedición sea inferior al cargo mínimo, se aplicará el cargo mínimo. Siempre hay una tarifa mínima. Si de eso pesa mucho más bajo, pero ya tenemos una tarifa mínima. Eso es top. Entonces, tienen también ciertas ventajas que otorga las empresas por vía aérea. Bien, hasta acá, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?